Muy buenos días para todos los que nos ven acá en Colombia. Mi nombre es Hamilton Ricardo y es un gusto hoy poder explicarles sobre este tema tan novedoso, el cual ha tomado auge dentro del campo analítico de los datos, específicamente en las ciencias de la actividad física y la salud pública. Hoy estaré abordando aspectos generales sobre los datos composicionales y su aplicación práctica en los movimientos del comportamiento humano. Bueno, no siendo más, comencemos. Primero que todo, debo aclarar que no tengo una formación de base en ciencias exactas que me dé un dominio fuerte de este tema. La mayor parte del conocimiento que he adquirido ha sido a través de guías, de manuales y de algunos videos como este que estoy desarrollando para poder transmitirles de una manera sencilla y práctica estos temas. Generalmente el uso del paquete CODA es muy habitual para desarrollar ejercicio y para explorar situaciones analíticas que en un futuro pueden ayudarnos a explicar resultados de los estudios propuestos. Y partiendo ahí, declaro que no tengo ningún conflicto ni estoy patrocinado por las empresas o asociaciones que desarrollan este software. Aquí podemos ver cómo se desarrolla la temática, haciendo una introducción a la importancia y los retos del análisis de los datos composicionales. Luego haré un abordaje del método CODA en los movimientos del comportamiento humano. Mencionaré algunas dificultades del método para luego explicar cómo es la representación gráfica y su posterior análisis de gráficos y de tablas, y daré unas conclusiones sobre el método. Bueno, cuando hacemos investigación en cualquier campo, los datos son supremamente importantes, ya que estos determinarán los hallazgos y posterior análisis del fenómeno. En el caso de los comportamientos del movimiento humano, los datos de la población son necesarios para explorar esa relación entre dichos comportamientos durante un periodo de tiempo y la salud. A veces estos estudios son generalmente observacionales, ya que permiten de una forma más práctica obtener datos a escala de la población. Pero gran parte de la epidemiología de los comportamientos del movimiento humano utiliza los análisis de regresión para investigar la variación de los resultados de salud observados que se pueden atribuir a una exposición o al tiempo dedicado a diferentes comportamientos. Solo hasta hace algún tiempo las diferentes conductas del movimiento humano y su relación con la salud se estudiaban de forma separada. Por ejemplo, la actividad física fue el fenómeno que más se analizó de forma independiente, relacionándolo con enfermedades crónicas no transmisibles, con calidad de vida, con riesgo psicosocial. Además, no nos habíamos dado a la tarea de calcular el efecto combinado de dos o de más conductas, y mucho menos de estimar una reasignación en ese tiempo de esos comportamientos que nos ayudaran a predecir beneficios para la salud de las personas. Toda esta escasez de información se debe a la limitación de la técnica estándar de regresión múltiple para manejar datos multivariados, los cuales representan partes de un todo como un periodo de tiempo finito. Los supuestos de la regresión múltiple asumen que el tiempo que se dedica a un comportamiento puede ser independiente del tiempo dedicado a cualquier otro, y que a su vez son potencialmente finitos. Eso nos dice la regresión múltiple. Quiere decir que en las regresiones múltiples puede asumirse, por ejemplo, que alguien corra y duerma a la vez durante un tiempo determinado, por decirlo así. Sin embargo, el tiempo total en, digamos, un día es finito, son 24 horas, por lo que el tiempo asignado a un comportamiento dentro de ese día no puede gastarse en otro, y mucho menos ser infinito. Todo esto nos indica que hemos venido haciendo las cosas mal, o por lo menos no nos habíamos dado cuenta que las estamos haciendo de la forma incorrecta, incurriendo en algunos efectos sobreestimados de algunos comportamientos o ensombreciendo el real efecto de otros comportamientos. A ver, veamos un ejemplo simple. Tenemos dos estudiantes, Freddy y Carlos, a los cuales se les va a medir tres actividades: sueño, comportamiento sedentario,
actividad física durante 24 horas en dos momentos diferentes. Tenemos a Freddy, tenemos a Carlos, tenemos los 2 días y tenemos los 3 comportamientos. Preguntamos, ¿hay variaciones de un día a otro en cada individuo? Pues estamos notando que sí, particularmente en la actividad física y en el comportamiento sedentario. Y ahora, ¿cuál es la mejor manera de medir el cambio entre esos días? Ahora bien, usando la medida típica estándar para analizar diferencias, o sea, la resta, podemos ver que no hay diferencias. Podemos ver que al restarle la hora del segundo día al primero, nos da unos valores iguales en comportamientos para cada estudiante. Entonces, vemos que hay un +1, un -1 y un 0, que es la diferencia de cada comportamiento frente a los 2 días. Pero ahora pregunto, ¿piensas que de 1 a 2 es lo mismo que de 2 a 3 en el comportamiento del sueño, de la actividad física, perdón? Si tu respuesta fue sí, tienes un pensamiento sumativo y lo más probable es que este método estándar típico sea el apropiado para tus datos. Pero si tu respuesta fue no, tu pensamiento es multiplicativo, o sea que necesitas métodos especiales para analizar tus datos. Entonces, volvemos al ejemplo anterior y apliquemos el método de datos composicionales, que es el método en el que vamos a notar que hay diferencias. Esta vez vamos a dividir y aplicamos el método dividiendo el segundo día sobre el primero, dándonos los siguientes valores: 2, 9 décimos y 1 para Freddy y 1.5, 9 décimos y 1 para Carlos. Ahora, convirtamos eso en una relación de diferencia. Vemos que Freddy tiene un 100%, un 0.9 y un 0. Y Carlos tiene un 50%, un menos 0.9 y un 0. Y notamos que el tiempo de actividad física de Freddy es igual que el de Carlos. Aumentó en 1 hora, reasignando los tiempos de los demás comportamientos durante el día. Pero la diferencia en esa misma hora de actividad física que aumentó en ambos tiene una proporción mayor para Freddy, la cual es del 100%, comparada con la de Carlos, que es solo de un 50%, con respecto a ese primer momento en que fueron medidos los comportamientos. Esa relación de diferencia puede representarse en unidades, porcentajes, horas, minutos. A esto se le llama el principio de escala invariante. Pero entonces, ¿qué es el CODA? A ver, el CODA es una rama de la estadística la cual fue propuesta por Carl Pearson, el famoso Carl Pearson, en su trabajo sobre las correlaciones espurias, y fue retomado por John Atkinson por allá en la década de los 80. Y básicamente se centra en analizar datos que representan partes o porciones de un total finito o de una mezcla o de una composición. Los datos que analiza el CODA pueden ser cerrados o que están normalizados a un valor, por ejemplo, un año a 365 días, una piedra de 1 tonelada, 1 litro de agua, etc. También pueden ser reescalados para sumar 1 y luego trabajar sobre proporciones, o hasta 100 para luego trabajar por porcentajes. El CODA es importante en los movimientos del comportamiento humano, ya que los datos que estos aportan son esencialmente de composición. Por ejemplo, los sensores corporales, que a propósito están muy de moda, nos permiten medir con precisión el tiempo que se pasa durmiendo o en conductas sedentarias o en actividad física. Por lo tanto, la suma del tiempo dedicado a cada comportamiento será de 24 horas, salvo algunos pequeños errores de medición o de redondeo, y en un porcentaje sumarán el 100% del día. Esto seguiría siendo cierto incluso si los desglosáramos en subcomportamientos. Por ejemplo, podríamos tener datos sobre conductas sedentarias basadas en pantalla y no basadas en pantalla, así como actividad física
moderada o vigorosa, ocupacional o de ocio. Otras particiones posibles podrían basarse incluso en la postura, para determinar cuánto pasamos acostado, sentado, de pie o corriendo. A su vez, esto es válido no solo para cualquier dato de un sensor corporal o un dispositivo inteligente, una manilla, un acelerómetro, sino también para instrumentos subjetivos que registran el tiempo dedicado a algunos comportamientos específicos, ya sea a través de una sola herramienta, por ejemplo el IPAC, o combinando varias herramientas. Podría ser IPAC más diarios de sueño, más cuestionarios de conductas sedentarias. Pero también hay que reconocer que el CODA tiene algunas dificultades, ya que no siempre controlamos el tiempo total sobre el que queremos tener registro. Por ejemplo, algunos cuestionarios solo informan cierta cantidad de tiempo del tiempo total de ese comportamiento. Y en algunas ocasiones los acelerómetros fallan o se descalibran o no se elaboran bien los protocolos para medir ese tiempo con el dispositivo. En ambos casos, la cantidad total puede no ser de 24 horas e incluso puede no ser la misma para todos los individuos. Por ejemplo, de 10 acelerómetros, a 3 se les puede acabar la batería antes de completar el 7º día de registro de datos, o solo 4 de 5 sujetos completan todas las preguntas del IPAC. Eso podrían ser situaciones en las que no todos los individuos tienen todos los datos. Una cuestión muy sensible frente a los datos de composición es que los valores de cero no pueden incluirse en los datos, porque dividir por cero o tomar el algoritmo de cero son operaciones matemáticas que no están definidas, aunque esto se solventa con algunas técnicas de imputación estadística llamadas ceros redondeados, en los que se reemplazan los ceros por un pequeño valor sensible basado en la información disponible, y los ceros esenciales, los cuales son verdaderas representaciones de la realidad. Por ejemplo, el tiempo que pasa caminando alguien que está en silla de ruedas es cero, por lo cual no se puede asumir un valor más que ese. Para estos últimos valores se está intentando trabajar en algunos métodos de ajuste específicos, pero todavía no hay una solución al problema. Otro gran problema se centra en definir puntos de corte para recoger esos resultados, ya que si asumimos el inicio y finalización de un día a la medianoche, no podemos pretender sustraer el dispositivo horas antes o horas después del ciclo completo de medición, porque los datos se deberían mantener intactos. A veces los investigadores eliminan el tiempo sin desgaste, o sea, ese tiempo que está corriendo ahí pero que no se consumió en ninguna actividad, generando una incompletitud del modelo, ya que no se suman las horas totales del ciclo, sino las representativas y las medidas objetivamente, o en su defecto se reasignan ese tiempo sin uso a otros comportamientos proporcionales sobre la base del tiempo que contribuyeron al día total. Por último, en el modelo las reasignaciones de tiempo se consideran a prorrateo, o sea, de un componente a otro, no de un componente a los dos restantes. Finalmente, los valores de los comportamientos del movimiento humano pueden medirse en diferentes unidades de tiempo: 24 horas, 1440 minutos, 100%, 1 o cualquier otra escala acordada. Es importante notar que en todos los casos los datos aún contienen información absoluta o relativa de los subgrupos o de otras particiones. Y siempre que podamos transformar las unidades entre sí, por ejemplo de minutos a horas o a porcentaje, el enfoque compositivo garantiza resultados equivalentes en todos los casos. A ver, la representación gráfica bajo el método de CODA es fundamental para su análisis. Supongamos que tenemos una composición de 3 partes, hechas de tiempos de conducta sedentaria, actividad física ligera y actividad física moderada y vigorosa. Si queremos graficar el porcentaje de tiempo dedicado a cada uno de estos comportamientos, lo más probable es que lo grafiquemos en un sistema de coordenadas cartesianas de 3 dimensiones o de 3 ejes, como las que podemos ver en el gráfico 1. Bajo la geometría estándar del espacio real,
asumimos que podemos ir del punto A al punto B. Y eso es correcto. Es decir, asumimos que podemos cambiar el porcentaje de actividad física moderada y vigorosa en este ejemplo, sin cambiar realmente los porcentajes de tiempo empleados en los otros dos comportamientos. O incluso podemos alcanzar el punto C, que está más allá del 100%. Sin embargo, esto claramente no es posible y mucho menos es correcto. El hecho es que los datos de composición en realidad viven en un triángulo equilátero que está representado en el gráfico 2. Hay que tener en cuenta que una suma constante diferente, ya sea que cambiemos de 100 a 1 o a 24, igualmente produciría un triángulo equivalente. Y hablando geométricamente, ese triángulo, o más bien esa pirámide, define un espacio restringido llamado simplex. Este espacio está cerrado y por lo tanto cualquier cambio en, por ejemplo, la actividad física moderada o vigorosa afectará a la conducta sedentaria o a la actividad física ligera, o a ambas al mismo tiempo. El gráfico 3 se obtiene proyectando el triángulo de la figura 2, la figura anterior, o sea la pirámide, en un plano bidimensional, y este se conoce comúnmente como diagrama ternario o gráfico ternario. Los vértices representan los tres comportamientos de la composición. Los puntos que se encuentran cerca de un vértice tienen porcentajes altos de comportamiento, representado por ese vértice. En ese caso, el punto azul representa alto porcentaje de comportamiento sedentario, mientras que los puntos que se encuentran en el centro del triángulo tienen porcentajes iguales de los tres comportamientos, como es el caso del punto verde. A esa zona se le llama baricentro o centroide. Cada lado del triángulo se puede utilizar como un eje que representa los valores de cada comportamiento, que van de 0 a 100 en el caso de los porcentajes. Y moverse de un punto a otro en un diagrama ternario explica la transferencia de tiempo de un comportamiento a otro, en este caso de A reasignándose a B. A ver, vamos a hacer un ejercicio para ver qué tanto han asimilado. Supongamos que un adulto cumple las recomendaciones de comportamiento de 24 horas, o sea, 7 horas de sueño, 2 horas de conducta sedentaria, en este caso de tiempo en pantalla, y 30 minutos o su equivalente en horas a 0.5 horas de actividad física moderada y vigorosa. ¿Cuál creen que sería la ubicación en el diagrama ternario de esa configuración? Primero que todo, debemos reajustar los valores a una constante definida por la letra K, ya que su composición total no suma 24 horas, sino 9.5 horas. Y al darnos cuenta que los ejes están representados por decimales, asumimos que la constante más acorde es la de 1, pero esto se puede cambiar ajustando en el programa el valor de los ejes. Sabiendo esto, podemos ubicar el valor del sueño, que es de 0.74, con una línea perpendicular al eje donde está el comportamiento. Igualmente lo hacemos con 0.21, que representa el tiempo en pantalla, y finalmente con la actividad física moderada y vigorosa, la cual registra un valor de 0.05. Sobre el cruce de estos tres vectores se ubica el punto que representa la combinación de dichos comportamientos. También hay otras formas de representar los datos en el programa CODA. Todo dependerá de los objetivos del estudio o los análisis que queramos desarrollar. Por ejemplo, la figura A muestra la traslación lineal de dos puntos a una región más cercana al vértice inferior izquierdo. En primer lugar, la distancia entre los dos puntos no parece una línea recta ordinaria. Y en segundo lugar, aunque la distancia se mantiene constante por traslación, la línea se deforma visualmente a medida que nos acercamos a los límites del triángulo. Esos gráficos son comunes en estudios longitudinales o comparativos. La figura B representa círculos concéntricos en diferentes ubicaciones en el simplex
y podemos apreciar cómo la proximidad a los límites del triángulo deforman las curvas de isodistancia. Dichos gráficos son comunes para establecer perfiles de comportamiento en la población. Y finalmente en la figura C podemos ver una nube de puntos como una curva de regresión lineal ajustada, que pasa por el centro de la nube de los datos junto con algunas elipses de isoprobabilidad o regiones de probabilidad desde el centro de los datos. Esos gráficos ayudan a explicar modelos predictivos o de reasignación. En este otro gráfico se muestra la composición de 3 partes del comportamiento de movimiento humano en adultos de 21 a 65 años del estudio NANES 2005-2006. Esta gráfica amplía el área de interés de la gráfica ternaria y podemos ver que cada punto, bueno, ahí no se ve claramente, pero están representados en gris y representan la composición de un participante como porcentaje de tiempo en conducta sedentaria, actividad física ligera y actividad física moderada y vigorosa. La distribución de esas composiciones de la muestra se representa con un mapa de calor y las líneas punteadas dan las regiones de isoprobabilidad del 90, 95 y 99% para las posibles composiciones de la población. Esta tabla se llama matriz de variación e incluye columnas y filas con los comportamientos enfrentados por pares. En este caso la matriz representa los datos del ejemplo anterior. Podemos ver cómo la proporcionalidad o la codependencia de un comportamiento consigo mismo es perfecta y por lo tanto la correspondiente varianza de razón logarítmica, o también llamada log ratio, en la diagonal de la matriz de variación es 0. En algunos casos se omite el valor de la matriz para no generar confusión con los demás valores. Por otro lado, el log ratio de actividad física ligera versus conductas sedentarias es de 0.2484, donde una varianza cercana a 0 implica que el tiempo dedicado a las conductas correspondientes es casi proporcional, por lo que existe una alta correlación o codependencia entre ellas. En este caso, las varianzas de razón logarítmica más altas que en la matriz incluyen al comportamiento de actividad física moderada y vigorosa, lo que refleja una baja codependencia entre esos comportamientos y las demás variables. Es necesario saber que esta medida de relación logarítmica oscila entre 0 y 1, donde los valores cercanos a 1 implican una baja codependencia o proporcionalidad y los valores cercanos a 0 implican una alta codependencia. Este diagrama ternario muestra los datos de uso del tiempo provenientes de un estudio longitudinal de niños australianos. El punto negro representa el centro de composición del conjunto de datos, el cual está rodeado por regiones predictivas del 75, del 95 y del 99%, que reflejan la escala relativa de los datos de composición. En el gráfico se puede ver que cualquier combinación diaria posible de actividad física, de conducta sedentaria y de sueño deben estar en algún lugar dentro del gráfico y no se pueden encontrar en ningún lugar fuera de ese triángulo. Un punto de los datos que cayera fuera de él denotaría imposibilidades, ya sea un tiempo negativo o más de 24 horas en un día. La dispersión de los puntos también sugiere que la mayor parte de la variación se presenta en los comportamientos de actividad física y de conducta sedentaria. La nube de datos aparece casi paralela a las líneas de las cuadrículas en el comportamiento de sueño. Esto indica que a medida que aumentan los niveles de actividad física dentro de la muestra, la conducta sedentaria tiende a disminuir para compensar o viceversa, mientras que el sueño sí se mantiene bastante constante. Este otro cuadro muestra la matriz de variación del log ratio por pares de los componentes del ejemplo anterior. Vemos que los valores negativos indican que los denominadores del promedio logarítmico son más grandes que los numeradores. Por ejemplo, el promedio logarítmico de actividad física versus sueño es menos 0.83. De acuerdo con esto, podemos decir que el tiempo de duración de actividad física es en promedio más corto que el de la duración del sueño. A su vez,
podemos ver el promedio diario de cada comportamiento en la columna denominada centro, donde la suma total es de 1440, ya que el día está totalizado en minutos. Por último tenemos unos gráficos que se llaman gráficos de perfiles de comportamiento. Estas son barras estándar que permiten apreciar la codependencia entre las diferentes variables y enfatizan sobre las diferencias relativas entre subgrupos. O sea, este gráfico es más común para hacer comparaciones entre grupos. En estos gráficos cada barra representa un componente y el sentido de la barra, hacia arriba positivas y hacia abajo negativas, reflejan los valores medios de una parte por encima y por debajo de esa composición global. En este caso podemos ver que el grupo 1 se caracteriza por personas que pasan una cantidad de tiempo relativamente alto en actividad física moderada y vigorosa, mientras que pasan poca parte del tiempo en conducta sedentaria o de actividad física ligera. Bueno, para finalizar podemos concluir que investigar sobre el tiempo dedicado a los diferentes movimientos del comportamiento humano de forma aislada o como variables independientes no tiene ningún sentido. De hecho, es esencialmente defectuoso, ya que limita el progreso en la investigación epidemiológica y arroja una sombra de duda sobre la evidencia actual. También podemos reconocer que el uso del CODA no está exento de desafíos, que estos surgen a medida que el campo cambia el enfoque, que se le dan diferentes y nuevas interpretaciones a los hallazgos y que hay una conceptualización integrada del uso del tiempo. Y por último podemos sugerir que los muestreos prolongados de al menos 7 días o los comparativos como lo son los estudios interculturales generan más representatividad a los resultados sobre el uso del tiempo, ya que los comportamientos varían en diferentes circunstancias como estaciones del año, fines de semana, vacaciones, entre otros. Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada. Espero que estos conocimientos sean de utilidad para futuras investigaciones y debates en torno al tema de los datos composicionales y de los comportamientos del movimiento humano. Espero que tengan un excelente resto de día.